Jamaya Gia, Ashaka Humui Silenia Patricia Brito Pinayu, Yashi Guaya Suru Woman Damasco Martín. Mesti ya katot ka. Sina ka waju no sarari atu han sa tu ina ka pasumaiwa. Sia satu waju ka shehet ka cheya wahir he hat ka tu waju ka pasumaiwa para. Si ikun tu waju ka matu han sat ka ti ahat ka ya si ikun. Si ikun ti ya re stu hai ka tu waju ka wa ka stu hen hari ta ya. Pi ka tai san ka ta tu he smai ta ya si ikun tu waju ka ya sanai tu stu hai ka tu waju ka mit pa ka tu waju ka ho stu ha ya somai tu ya re somai wa ya re wa tu hain pa ka ra ka ya re a tu hain pa wa stu tu wait ka me no tu soma ta mot so ya ta ya o no stai soma espera ta map ta tu pi ina tu map ta tu ya mos tu shiru ra ka so kira na kanai waya otta soi hai kalen hene soi na pi ta tra pi ka sin ya tra na si waya e pi chi wa wai ata mahayuri waya amos ta mahayuri wasurun si sone kasana put satra soi ka pa ha pang na tra pi ta tra na hok sen spoon tan ka soi na pi ta so na tra no se kana so sho ro wa Amuras ne tu wayatan ka senan gueinai haye sumuin tali huna ka inos ko hut palan tu wayatan ka sumuin haye sumuin ya. Aha, wai ma wayatala sen tu katto ut kali ya. Ai hashi wai senai. Aha. Para tejer una mochila no es fácil, uno se necesita tiempo, uno necesita dedicación, necesita concentración para que tenga una mochila bien hecha, ¿sabe? Esa es la mochila, esa es la importancia para los guayú, ¿sabe? La figura nosotros sacamos aquí, nuestro pensamiento, nuestra cabeza. La mochila significa muchas cosas. Para mí es importante mi hija que sea profesional, ¿sabe? Uno dice la arijuna, pero nosotros los guayú es importante para nosotros saber tejer, porque ese es un valor para mí grandísimo. Tejemos la mochila es para vender, con eso defendemos, con eso buscamos los alimentos. Por ejemplo, ese telaraña que se ve, concentró viéndolo eso. ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Eso dicen nuestros abuelos, se transmite en generación en generación. Por ejemplo, yo aprendí, ahora tienen que aprender mis hijos, ¿sabe? Tienen que aprender mi cultura, todo lo que soy yo tiene que aprender. Porque nosotros gastamos tiempo, uno sentamos a las 6 de la mañana a hacer esa mochila, concentrado. Si esa mochila sí tiene que hacer con dibujos, diferentes dibujos, ese se necesita tiempo, dedicación. Bueno, y logramos conocer datos importantes, datos muy valiosos para la comunidad, para la cultura guayú, lo cual son, por ejemplo, el símbolo que significa la mochila que tejen las mujeres para la cultura, para la comunidad, el valor sentimental que tienen para ellos el hacer esto, de que queden plasmadas en ella su arte. Y vemos también a una mujer empoderada, a una mujer guerrera que se ha logrado mantener a pesar de todo, como va avanzando la sociedad, de los cambios, y sigue firme, mantiene su cultura, mantiene el ejemplo. Entonces resumimos y vemos que cada vez que nace una mujer guayú, con ella trasciende la cultura.